Si un venezolano se queja de las cosas que hace el gobierno viviendo en Venezuela, nadie dice nada. Si un salvadoreño se queja de las cosas que hace el gobierno viviendo en El Salvador, nadie dice nada. Si un mexicano se queja de las cosas que hace el gobierno viviendo en México, nadie dice nada. Si un puertorriqueño con ciudadanía estadounidense vive en Estados Unidos y se queja del gobierno de Estados Unidos, eres un comunista, eres un hipócrita, te tienes que mudar a Cuba o a Venezuela, no puedes estar ahí porque no lo puedes criticar si vives ahí. Explíquenme la lógica, porque es que no entiendo la línea de pensamiento, no entiendo la diferencia. Necesito que me lo expliquen con manzanitas, como si tuviera 5 años. De verdad. Explíquenme la lógica de por qué no aplica igual a los puertorriqueños que a otras personas quejándose de sus países. Porque según ustedes, los mismos que dicen todo este discurso, Puerto Rico es parte de Estados Unidos y nosotros somos americanos. Entonces, como americanos, tendríamos todo el derecho de criticar el gobierno, como los gringos que viven aquí en Estados Unidos se quejan de su gobierno. Pero nosotros no podemos. Los puertorriqueños no podemos. Tenemos que, arrodillarnos y rendirles pleitesía. Así es que va la cosa. No sé, explíquenme. El conejo comunista tiene a los PNP locos. Miren esto. Bad Bunny es manejado por la productora Rimas Entertainment, cuyo propietario es Rafael Jiménez Dan, ex viceministro del gobierno de Hugo Chávez desde el 2006. Estoy hablando de la persona que manejó y que descubrió y que le puso dinero a Bad Bunny. Se llama, gente, marxismo, cultura. Claro. Ahora vámonos a través de la cultura. El terreno de combate es ese. Erosionar Exacto. la identidad de género, por eso se disfrazaba de mujer. Vamos a erosionar la fe, nos burlamos. Y además vamos a ir contra los Estados Unidos, que es el principal enemigo del comunismo latinoamericano. Elizabeth, mi amor, reina de las teorías de conspiración comunista. ¿Tú de verdad crees que Bad Bunny es parte de un plan comunista para destruir a Estados Unidos desde la tarima de Coachella? Vamos a hablar con datos porque esto ya es un papelón. Esta obsesión que ustedes los estadistas tienen con Bad Bunny ya es un caso clínico. Se han ido hasta buscar la fundación de Rimas Entertainment como si fueran el CSI de la música para encontrar alguna conexión chavista, comunista o hasta extraterrestre que tenga Bad Bunny para tirarle tierra. Así que aquí están los datos, bien masticaditos. Rimas Entertainment se fundó en el 2014 y sí, en ese momento Rafael Jiménez Dan, el ex chavista, fue un inversionista inicial. ¿Y sabes quién no existía en ese momento? Bad Bunny. Benito todavía ni estaba grabando ni soñando con estar en esa disquera. Bad Bunny explota para eso del 2016, cuando lo descubre DJ Luyan y lo firma con su disquera Hear This Music. Eso fue muchísimo antes de Bad Bunny pisar Rima. Ya para diciembre del 2018, cuando Bad Bunny entra a Rimas Entertainment, Rafael Jiménez Dan estaba fuera de la compañía, de las decisiones, completamente fuera de la película. El que está y sigue manejando el barco y a Bad Bunny es Noah Assad, que es el fundador original de Rimas Entertainment. Benito no es ningún títere comunista disfrazado de rapero. Lo que sí es un artista que incomoda, porque dice lo que piensa, apoya a comunidades marginadas y se viste como le da la gana sin pedirle permiso a nadie. Y con eso de la ropa es que ustedes activan su segunda teoría loca, el marxismo cultural. Que si se pinta las uñas, que si usa falda, que si habla de género, que critica la religión. Elizabeth, mi amor, tú estás describiendo a un artista, no a Lenin. Bad Bunny no está erosionando la fe porque se burla de los fanáticos religiosos hipócritas. Él está usando su plataforma para decir lo que piensa, como lo han hecho todos los artistas de la historia. Desde Residente hasta Rubén Blades, pasando por Juan Gabriel, Bowie, Freddie Mercury. Que defienda a la comunidad LGBT no es parte de un plan comunista, es empatía básica en el 2025. Y que critique el poder religioso no lo hace marxista, lo hace un artista con criterio. El que no aguante eso, que se quede escuchando himnos. Lo que a ustedes les duele y les pica es que un chamaquito de Vega Baja, sin padrinos políticos y sin estudios en Washington, ha llegado más lejos que todos los estadistas de Twitter juntos. Y como no pueden callarlo, ahora quieren demonizarlo. Lo más irónico de todo esto es que esa obsesión con descubrirle el comunismo a Bad Bunny no nace de ningún análisis serio, nace de una desesperación ridícula por tumbar un tipo que no se les arrodilla. Eso es lo que les duele a los fanáticos del autoritarismo disfrazado de democracia, que alguien tan influyente no les pertenece. Así que sigan buscando fantasmas comunistas en compañías privadas mientras el mundo sigue girando y Bad Bunny sigue rompiendo. La próxima vez que vayas a tirar embustes con flow de teoría conspirativa, mínimo analiza bien la línea de tiempo. Están ansiosos esperando mi respuesta, ¿verdad? Vamos allá. Mira,
Yo nunca he vivido en Cuba y por eso yo no me atrevería a hablar con tanta seguridad sobre lo que viven los cubanos. Jamás. Porque es que uno tiene que tener un mínimo de respeto, de humildad y de vergüenza antes de querer venir a decirle a otro pueblo lo que supuestamente está pasando sin haberlo vivido ni un día. Pero tú no. Tú te tiraste ese videíto con tanta arrogancia que cualquiera diría que naciste en Bayamón y te criaste en Llorén. Hablas de Puerto Rico con una autoridad que no tienes, desde una experiencia que no has vivido y con datos que claramente no has leído. Y lo peor de todo, para poder validar tus puntos tuviste que insultarme. Ridícula, comunista, tus estupideces. Pues mira qué cosa, yo no tengo que bajarme a tu nivel. Porque cuando uno tiene argumentos sólidos no necesita insultar a nadie, los datos hacen el trabajo por sí solos. Así que vamos por parte para que aprendas algo hoy. Número 1, volvemos. Puerto Rico sí es una colonia. Y no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, lo dicen los Insular Cases del Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo dice hasta el mismo Congreso cada vez que nos tratan como propiedad. Eso es todo lo que somos, una posesión territorial, con ciudadanía sí, pero sin soberanía. Así que bájale 2 que tu definición de colonia parece que la sacaste de una cajita de cornflakes. Dices que Estados Unidos nos dio 5.000 millones y que nosotros pagamos 5.000 millones en impuestos, como si eso lo hiciera todo parejo. Primero que todo, yo quiero saber de dónde tú sacaste esos números. No mencionaste los miles de millones que pagamos extra por importar en barcos estadounidenses. No mencionaste la fuga de capital que se llevan las corporaciones americanas. Es que ese lado de la ecuación no conviene mencionarlo, ¿verdad? Porque es que si miras el panorama completo se te cae la narrativa. Puerto Rico recibe los 5.000 millones que tú dices en ayuda, pero Estados Unidos se sigue llevando mucho más en comercio, control y ganancia. ¿Eso para ti no es saqueo? By the way, la ley de cabotaje no es seguridad nacional. Eso es una excusa barata para justificar el abuso económico. Aunque otros estados la tengan, esa ley no aplica igual en esos estados como aplica en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla y depende completamente de la importación marítima. Literalmente nos sale más caro traer algo de Florida a Puerto Rico que de Europa a Nueva York. Eso no es seguridad, eso es un monopolio disfrazado de orden. Seguimos. La ley 60 no es progreso, es desplazamiento. Y aquí te voy a hablar clarito porque me acusaste de envidiosa por no tener el poder adquisitivo para aprovechar la ley. Pero es que ni aunque lo tuviera podría hacerlo porque la ley fue diseñada específicamente para extranjeros. No es para los de Puerto Rico, yo no califico. No es envidia, es indignación de saber que están vendiendo mi isla por pedazos a gente que no es de aquí. Y no lo digo por emociones, lo digo con evidencia. Según el Harvard Review, más de 4.500 millonarios llegaron a Puerto Rico entre 2012 y 2019 bajo esa ley, inflando precios y desplazando comunidades enteras. El Centro para la Nueva Economía concluyó que un aumento de 10% en Airbnb significa un 23% en aumento de la renta, lo que desplaza a residentes locales. Business Insider reportó que 27.000 personas se mudaron a Puerto Rico entre 2021 y 2022 bajo la ley 60. Resultado, los puertorriqueños ahora no pueden comprar casa. Y hasta el mismo Time Magazine ha hecho reportajes hablando sobre el resultado del turismo excesivo y la gentrificación. Y según datos del 2023, menos del 1% de esos inversionistas han creado empleos significativos para los puertorriqueños. Y tú dices que eso es progreso. No, mi amor, eso es gentrificación con bandera americana. Me dices que hablar del 2008 es ridículo porque ese fue un año de crisis. Y yo te digo que ese año es una muestra perfecta del patrón. Cuando el país entra en crisis, Puerto Rico es lo primero que cortan. ¿Por qué? Porque no tenemos voz, no tenemos voto. Porque somos colonia. Gracias por probar mi punto. Y por cierto, yo uso esos números porque están sustentados, porque tengo una fuente verificable. Porque yo no vine aquí a hablar por hablar. A mí me gusta hablar con datos. Y si mañana sale un estudio actualizado, también lo voy a leer, porque yo no tengo miedo de aprender. Tú deberías intentarlo. Volvemos a lo de que los independentistas somos comunistas con envidia. ¿Tú de verdad crees que queremos independencia para montar una dictadura? ¿Tú realmente crees que estamos exigiendo libertad para terminar sin democracia? Mijo, las dictaduras nacen de la falta de participación, de la represión, de la censura, del miedo. Los independentistas no queremos ser Cuba, pero tampoco queremos ser colonia. Queremos lo que tiene un 98% de los países del mundo, ser libres. Pero para ustedes, todo lo que vaya en contra del imperio norteamericano, así sea nuestra propia libertad, es comunismo. Anyway, para cerrar, yo no necesito decirte bruto, yo no necesito faltarte el respeto. Tú quedas retratado solito. La próxima vez, antes de querer venir a educar, primero edúcate tú, porque lo único que demostraste es que sabes hablar mucho, pero realmente no sabes lo que estás diciendo. Ya todos conocemos el viejo discurso, si Puerto Rico se independiza, nos convertimos en Cuba. Hoy vamos a hablar un poquito más a fondo sobre esto. ¿Puede un país independiente convertirse en una dictadura? Claro que sí, ha pasado antes, pero no por la independencia, sino por quien se monta después. Si llegase al poder un grupo autoritario con ideas extremas que quieren controlar todo y callar a todo el mundo, pues por supuesto que el país corre peligro. Pero en Puerto Rico creemos en la democracia, se respetan los derechos humanos y ninguno de los líderes actuales del independentismo serio está proponiendo un modelo marxista-leninista ni dictatorial. No hay nadie diciendo vamos a expropiar las casas, eliminar las elecciones y quedarnos en el poder por 60 años. Eso en Puerto Rico no existe. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo?
Pues de décadas de propaganda colonial. Te enseñaron a asociar independencia con comunismo y con hambre. Literalmente te lo pusieron en la cabeza desde pequeño. Pero mira el mundo. La mayoría de los países independientes son democráticos y prósperos, al igual que hay colonias con corrupción y crisis económica. Ser colonia no te garantiza nada, al igual que ser independiente no te condena automáticamente. La clave no es el estatus, la clave es el sistema político, las instituciones, la educación cívica y que el pueblo no se duerma. Las probabilidades de que Puerto Rico se convierta en una dictadura si se independiza son súper bajas, a menos que el pueblo se lo permita. Y tú y yo sabemos que en Puerto Rico la gente no se deja. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que seguimos repitiendo miedos viejos o estamos listos para hablar en serio sobre un futuro diferente para Puerto Rico? Déjamelo en los comentarios y comparte si quieres cambiar la narrativa. Y si tú eres de los que repite que nos vamos a convertir en Cuba, mejor repásate la historia porque ese cuco ya no asusta a nadie. Veo muchos puertorriqueños alegrándose porque hay muchas personas estadounidenses, seguidores de la NFL, quejándose sobre la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl el año que viene. Y yo me pregunto, ¿ellos no se dan cuenta de cómo esto explica claramente la relación de Puerto Rico y Estados Unidos? Cómo muchos estadounidenses no nos reconocen como ciudadanos y mucho menos como iguales. Nos ven literalmente como un inmigrante más. Ahí vi a uno diciendo que deberían chequear las familias de los equipos de trabajo de Bad Bunny para que los deporten. Ni siquiera saben que nacemos con ciudadanía o que somos territorio de Estados Unidos. Muchos de ellos están comentando que qué tiene que ver un puertorriqueño con el fútbol americano. O sea, literalmente ellos viven enajenados. Y todavía hay gente en Puerto Rico creyéndose el cuento y viviéndose el sueño de que si el Estado 51. Cuando los mismos norteamericanos nos ven como otro inmigrante, nos critican y no nos quieren en sus escenarios porque no somos iguales a ellos. Tú caminas por la calle con esa pinta y esa mancha de plátano y no te van a decir, ah, mira, un americano igual que yo. Te van a decir, go back to your country. Pero a ustedes les encanta lamer las botas, a ustedes les encanta seguirse doblando cada 4 años para que se los claven con el cuento de la estadidad que nunca llega y tenemos claro la razón por la que no llega y es que no nos quieren. Los únicos que no se dan cuenta son ustedes. La gente empezó a marchar por Palestina y les dijeron, pero ¿por qué no van a Palestina si tanto les importa? Vayan y ayuden allá en vez de estar marchando. Ok. Fueron y trataron de ayudar, los detuvieron ilegalmente y les dijeron, pero ¿quién los manda? ¿Para qué tienen que ir tan lejos a ayudar si tienen cosas en su país que están pasando? Vayan y protesten y luchen por su país. Ok, se protesta y se lucha por el país de uno y te dicen, eres un pelú, revoltoso, comunista, socialista, ¿para qué están marchando, perdiendo el tiempo? Se nota que son unos vagos que no trabajan, hagan algo productivo. No se trata de que no estás haciendo suficiente. No se trata de que tu lucha no es lo suficientemente grande o lo suficientemente válida. Se trata de que te quieren silenciar. Se trata de que no quieren que te quejes. Te quieren calladito y conforme con las injusticias. Pero lamentablemente no nos vamos a callar y no vamos a dejar de denunciar las injusticias según van pasando. Al que no le guste, simplemente que no mire. No tienes que ver el contenido de las personas que estamos hablando sobre injusticias sociales. No lo tienes que ver, no tienes que consumirlo. Mucho menos si es para criticar cuando tú no estás haciendo nada. Gracias y buenas noches. Gracias por venir a mi TED Talk. Jennifer González ha tenido más valentía que cualquier político de Puerto Rico. Tuvo el coraje de plantarse firme, respaldando la posición de Estados Unidos en contra del narcodictador Nicolás Maduro. Mientras otros callan y se esconden, como por ejemplo la cucaracha que salió de la cueva Juan del Mao, el mismo que se da la mano con dictadores y genocidas y ataca su integridad con un discurso hipócrita, zurdo y propagandístico. Definitivamente el nombre te queda perfecto, porque qué dramática. Jennifer González haciendo un chiste de guerra, alegrándose de que se utiliza Puerto Rico como terreno militar. Y tú te atreves a decir que eso es una postura firme contra Maduro. ¿Postura de qué? Si ella no tiene voz ni voto en esto. Aunque ella estuviera en contra, Estados Unidos como quiera lo va a hacer porque ellos son los que mandan. Luego te indignas con Dalmau, no del Mau, por decir que el chiste de mal gusto de la gobernadora y lo que ella estaba hablando representaba un peligro para la ciudadanía. Entonces eres tan densa que lo reduces a la ciudadanía americana. Nadie está hablando de papeles migratorios, estamos hablando del colectivo, de la población, de las personas que serían las afectadas si explota un conflicto y tiran una bomba. Y como siempre, cortar los videos y sacar las cosas de contexto para montar tu novelita antisurda. Igualito que has hecho ya con videos míos. Lo tuyo parece edición de telenovela barata, pero con menos credibilidad. Si tú parece que editas los videos con la misma tijera que te cortaste esa pollina. No se debe apoyar a nadie que se tire fotos sonriendo con un dictador. En Puerto Rico no necesitamos groupies de Tom ni cheerleaders de Jennifer González, y mucho menos una persona que nunca ha vivido en Puerto Rico, nunca ha votado en Puerto Rico y no sabe lo que está en riesgo en Puerto Rico. Pero nada, yo te dejo que sigas alabando a tu nueva ídola como si ella tuviera superpoderes y como si los gringos le preguntaran antes de mover un solo avión en Puerto Rico. By the way, la gobernadora del 40%.
Nosotros pues seguimos viendo cómo deciden sobre nuestras vidas mientras tú desde donde estás nos das clases de política puertorriqueña. ¡Qué útil! En fin, tú sigue aplaudiendo como las focas desde las gradas mientras el show de Puerto Rico continúa y el pueblo es quien paga las consecuencias.